Cuando tú eres una persona que ya tiene esas características emprendedoras y decides dar el paso a emprender, ese entorno se reduce muy rápidamente porque solemos ser muy radicales. Te cuento esto porque a mí me pasó, porque a mí me ha pasado, porque yo lo he vivido en mis carnes y entonces puede ser que tú hoy lo estés viviendo. Evidentemente, cuando tú aumentas tu nivel de conciencia a nivel espiritual, a nivel interno, tienes una comprensión diferente y por lo tanto no juzgas al resto de las personas que están en niveles diferentes o que hablan otro idioma, porque es algo que te enseña el desarrollo personal, que te enseña la metafísica, que te enseñan los principios, a que tú no debes de juzgar a nadie. Entonces puedes tener relaciones con mucho tipo de personas y le puedes sacar beneficio a todas esas personas y puedes aprender de todas esas personas, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tú decides emprender y cuando tú tienes esas características que tiene sí o sí un emprendedor, eres mucho más radical, y esto fue lo que me pasó a mí. ¿Por qué? Porque yo, cuando decidí emprender, empecé a hablar otro idioma y fue algo muy rápido, porque fue como un despertar, como que yo llevaba normalmente unas gafas puestas y de repente me quité esas gafas y me puse otras gafas y entonces ya no veía el mundo a mi alrededor de la misma forma. Ya no entendía por qué las personas pasaban 8 o 10 horas en un empleo. Para construir el sueño de otro en vez de construir su sueño. Ya no entendía por qué la gente se conformaba con lo que tenía y no luchaba por tener algo más, no hacía algo diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que esas características que tiene un emprendedor hacen que su entorno se reduzca. ¿Cuáles son estas características de las que te estoy hablando? Una, por ejemplo, es que un emprendedor no se conforma. Y esto es algo que cuando haces ese cambio de gafas que te digo, es de lo primero que te das cuenta y lo primero que hace que se reduzca tu entorno. Porque al final, ¿por qué se reduce tu entorno? Porque lo que hablábamos al principio del episodio es porque menos personas en tu entorno hablan tu mismo idioma. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas haciendo como un descarte de la gente que tienes en tu entorno, de las personas con las que más tiempo pasas y que te rodeas, vas descartando según estas características que te digo que tú tienes. Entonces, cuando tú tienes en tu entorno personas que se conforman con bueno, pues eso, con ir a un empleo que no les gusta, simplemente porque ganan un sueldo, porque tienen que pagar facturas y las ves que se van a quedar ahí por siempre y aunque no les gusta lo que hacen, aunque viven amargados, van a mantenerse ahí por no tener esa otra característica que tienen los emprendedores, que es actuar a pesar del miedo. Entonces tú, con todas estas características, lo que vas haciendo es vas eliminando gente de tu entorno, porque tú no eres una persona que no se conforma, porque tú eres una persona que actúas a pesar del miedo y porque tú eres una persona que decides cambiar tu seguridad por cumplir tu sueño. Esas son 3 características de un emprendedor. Una persona que realmente tiene esa chispa emprendedora dentro nunca se va a conformar con algo que ella no quiere. Nunca se va a conformar, nunca se va a quedar a medias. Si sabe que puede ir a por más, va a ir a por más. No se va a conformar y va a decir, bueno, estoy bien. Bueno, así está bien. Bueno, gano lo suficiente. Bueno, tengo el tiempo libre suficiente. Bueno, con librar los domingos ya me va bien. Bueno, con un mes de vacaciones ya me va bien. Eso es conformismo, y una persona emprendedora no se conforma y por lo tanto actúa a pesar del miedo, sale de su zona de confort a pesar del miedo y por supuesto decide cambiar su seguridad por un sueño, por cumplir su sueño. Entonces todas estas características van haciendo tu círculo más pequeño. Van haciendo tu entorno más pequeño porque menos personas te entienden. Porque si tú vives en un entorno donde todo el mundo pues tiene un trabajo, donde todo el mundo se conforma y bueno, es lo que hay, tienes que tener un trabajo porque tienes que pagar facturas. Si te gusta tu trabajo, bien, has triunfado, y si no te gusta, pues te fastidias porque es lo que hay. Cuando un emprendedor ese es su primer entorno inicial, enseguida sabe que tiene que sacar a esas personas de su entorno porque le están condicionando y están haciéndole de ancla, ¿no? Esto hablamos muchas veces, de ese ancla emocional que no te deja avanzar. Entonces, por eso es por lo que el entorno del emprendedor también se va haciendo cada vez más pequeño. Incluso hay veces, como hablábamos, que tiene que llegar a buscar, bueno, pues fuera de su entorno y conocer a personas nuevas para tener gente con la que hablar el mismo idioma, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de no conformarse, de actuar a pesar del miedo, de cambiar seguridad por cumplir un sueño, un emprendedor es una persona que cambia
un trabajo de 8 horas con un sueldo por trabajar 16 horas sin sueldo. Y a eso no está dispuesto cualquier persona. No cualquier persona está dispuesta a hacer eso, pero como un emprendedor cambia seguridad por sueño, un emprendedor actúa a pesar del miedo, un emprendedor, aunque tú lo veas que trabaja mucho, y tú pienses que, es que fíjate, estaba antes trabajando y por mucho que no le gustaba su trabajo, él hacía 5 días a la semana, 8 horas al día y el resto del tiempo libre yo ni tengo que pensar, ni tengo que nada. Y ahora, esa persona que ha dado el paso de emprender porque tenía esa chispa dentro, ahora trabaja 16 horas al día, no cobra nada porque está empezando con su emprendimiento y es más feliz que antes. Porque para un emprendedor su emprendimiento es un juego porque hace lo que le gusta y lo que le gusta es estar jugando a su juego. Es como el niño que tiene su juego para la PlayStation y puede estar todo el día jugando y está emocionado con su juego. Pues lo mismo le pasa a un emprendedor. Un emprendedor está emocionado por su emprendimiento, por hacer lo que le gusta y por lo tanto no tiene ningún problema en dedicarle todas las horas del día porque para él no es un trabajo. ¿Qué pasa? Que esto normalmente las personas de nuestro entorno no lo ven y por lo tanto no lo entienden. Y como no lo entienden, y pueden influenciarnos de forma negativa, lo que hacemos como emprendedores, sobre todo al principio, también es apartarlos, es apartar a esa gente que viene y te dice, pero ¿por qué trabajas tanto? Pero si no estás ganando nada, pero ¿por qué le dedicas tantas horas? Pero relájate un poco. Cuando un emprendedor sabe que los primeros años son los que más trabajo tienes que ponerle, son los que más esfuerzo, son los que más dedicación tienes que ponerle hasta que realmente arranques la máquina y en el momento en la que arranques la máquina, pues ya podrás, pues bueno, tampoco relajarte porque nunca nos relajamos y siempre buscamos cosas nuevas que hacer y siempre tenemos proyectos nuevos en mente, pero puedes, bueno, pues estaría un poquito más equilibrado. Pero al final, cuando tu emprendimiento es tu juego, es tu vida. No quieres nunca dejar de jugar, es como un niño que está en el parque y te lo quieres llevar a casa. Ese niño dice, mamá que no, que un ratito más, mamá que no, un ratito más. Pues un emprendedor es exactamente igual y por eso mismo un emprendedor tiene un entorno tan pequeño, porque sabe que al principio tiene que meterse en su burbuja, con su juego, con su emprendimiento y no quiere salir de ahí. Y entonces, evidentemente, pues su entorno al principio le va a decir cosas como no trabajes tanto, si no hace falta, tómatelo con más calma y como él no va a hacer caso, como él va a estar con sus gringolas hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia cumplir su sueño, pues esa gente una o se va a apartar porque sí, porque se van a cansar de decirte cosas y que no les hagas caso, o simplemente porque tú te vas a apartar, porque tú estás enfocado en lo que tienes que estar enfocado, ¿no? Entonces, una característica muy importante también que tiene un emprendedor y por lo que cuando tú conoces a una persona que emprende, normalmente se junta con emprendedores, normalmente no, yo creo que siempre se junta con emprendedores dentro de su mismo sector o aunque sea de diferentes sectores, pero siempre se junta con gente que también emprenda, intenta crear ese círculo y ese entorno de emprendedores, es porque un emprendedor se obsesiona con ganar. O sea, los emprendedores tenemos esa obsesión por decir, no, es que si no gano. Y mira, hay una frase, te voy a decir esta frase, que me la he anotado aquí porque me pareció buenísima, de un emprendedor grandísimo, de un grandísimo y exitoso emprendedor, que la frase decía así, si no te duele cuando pierdes, entonces no estás en el trabajo correcto. Si no te duele cuando pierdes, entonces no estás en el trabajo correcto. Un emprendedor, cuando algo no le sale como él esperaba, él busca otras maneras de hacerlo. Él busca otros caminos hasta dar con la solución y hasta llegar a lo correcto, a lo que él considera que es lo correcto. Una persona fuera del emprendimiento, una persona, como hablábamos al principio, que se conforma, no le duele el perder. Si no hace algo bien en su trabajo, y su jefe va y le dice, oye, que esto no lo has hecho bien, normalmente su pensamiento es, pero si a mí me da igual, pero si esto no va conmigo, pero si el negocio es tuyo, aquí el que gana dinero eres tú. Entonces, como esa es la mentalidad normalmente de la persona que se conforma y que hace lo que no le gusta y que normalmente son empleados, por eso un emprendedor no puede juntarse con una persona así, por eso chocan, sí o sí, chocan sus personalidades porque chocan por este tipo de características que tiene el emprendedor, porque el emprendedor entiende que tiene que hacer lo que tenga que hacer, y esa es otra característica. Él sabe que tiene que pagar el precio, está dispuesto a pagar el precio y está dispuesto a hacer lo que sea necesario hasta
ganar y hasta ser el mejor en lo que hace.